nos diera la libertad, ¿sí? Porque ya no somos esclavos del pecado. Tenía que padecer para nosotros entender en nuestra humanidad que como humanos vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, turbulencias, y es ahí donde nosotros, en el momento en que hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesús, nos vamos a encontrar que en este camino, en esta vida que Dios nos ha prestado, ¿sí? Que no es nuestra, que nos ha prestado una familia, que nos ha prestado la vida, pero también como nos ha prestado, también nosotros tenemos que caer en cuenta que Él es el único, ¿sí? Que tiene que recibir la honra y la gloria, porque de Él venimos y hacia Él vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que prepararnos ya desde hoy. Muchos, siempre lo he dicho, porque hay que reflexionar. Con esta enseñanza que vamos a recibir es reflexionarla y meditarla interiormente, porque este tiempo de Pascua no podemos caer en que Jesús a través de sus escrituras nos va a ir enseñando, ¿sí? Que Él venció la muerte, venció el pecado, venció al enemigo. Y eso tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Esa es nuestra fe. Cada vez que venimos a la iglesia, ¿qué proclamamos? ¿Qué es nuestra fe? ¿Alguien me puede decir? Todos los días en la misa proclamamos nuestra fe. La consagración que vemos. No, es el credo, ¿sí? Esa es nuestra fe que tenemos que profesar, ¿sí? Que tenemos que proclamar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es mi fe, ¿sí? Y por ahí meditamos en el credo y vamos viendo cómo se fueron dando las cosas, ¿sí? Pero esa es mi fe, que Jesús fue crucificado, que fue sepultado, ¿sí? Pero que al tercer día resucitó. Y esa es mi esperanza, esa es mi fe y nadie me la puede arrancar. Y con eso yo soy fuerte. Vamos a reflexionar en estos momentos en cómo los discípulos, después de la resurrección, Jesús siempre que estuvo con ellos 3 años, ¿ok? Enseñándoles, hablándoles. ¿Cómo reaccionaron los discípulos después de la resurrección? ¿Sí? Vamos a empezar con María Magdalena. Dice que el domingo por la madrugada, ¿ella a dónde fue? Al sepulcro, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó con ella? ¿Ok? Encontró que estaba cerrado, pero esto es algo que a nosotros nos pasa, ¿sí? Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, cuando estamos en un retiro, cuando nosotros en ese momento, como estamos aquí presentes, ¿sí? Recibimos la palabra de Dios y sentimos alegría, gozo, sentimos una seguridad, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando salimos de aquí? No en el momento, sino en el transcurso de la semana, de los meses, ¿sí? Esa palabra se va diluyendo, ¿sí? Pero hay una razón. Ella en su comportamiento, que también estuvo caminando con Jesús, se encuentra con que llorando, buscando el cadáver de Jesús. Jesús les había dicho que Él iba a resucitar, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que como humanos nosotros, y como en estos momentos somos discípulos, tenemos que formarnos y tenemos que caer en cuenta que uno de los mandamientos es escuchar a Dios. Esa es la prioridad que tenemos. Si no escuchamos, vamos a caminar solos, vamos a caminar de una manera que se puede decir, podremos dar lástima, ¿sí? Porque no estamos escuchando al Maestro, no estamos dejando que Él, con su palabra que transforma, que da vida, la pongamos en práctica, porque no le creemos,
porque no estamos conscientes de que la palabra de Dios es esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos. Es ahí donde lo primero que tenemos que hacer, escuchar para poner en práctica. Y un ejemplo que siempre he visto, yo me recuerdo de pequeño, cuando uno en la escuela no ponía en práctica o no escuchaba lo que el maestro estaba enseñando, ¿qué pasaba? Y si te agarraba infragante así, ¿qué fue lo que dije? Se quedaba uno ahí y todo riéndose, ¿sí? Porque no estaba atento, ¿sí?, a lo que el maestro, el profesor me estaba enseñando. Por esto entonces tenemos que reflexionar que lo primero es escuchar, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, 1:11. Si quieren apúntenlo, pero después lo buscan con más calma. Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Palabra de Dios. ¿Ustedes ven la importancia de escuchar? Es necesario. Si vamos a Marcos 12, 28. Dice el mandamiento principal. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Marco qué? 12. Perdón, Marcos 12, 28. ¿verdad? Sí, 12, 28. Marcos 12, 28, 29 y 30. ¿Sí? Pues nos quedamos en el 29. Jesús es interrogado de una manera que los escribas, los fariseos, quieren ponerlo a prueba y le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Sí? Y se los puedo leer. Un maestro de la ley que había oído la discusión y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yo les pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ok, pero en esto vamos a hacer un énfasis en ese mandamiento que se va, por decirlo así, en el orden del tiempo y en el orden de importancia. Ok, yo les pregunto, en el orden del tiempo, ¿cuál es? No. Escuchar, ¿sí? En el orden del tiempo, no en el orden de importancia. En el orden de importancia es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero acabamos de escuchar en el libro de Isaías, ¿qué decía? Escúchenme, ¿sí? En la transfiguración, Jesús y los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, escucharon una voz que decía: este es mi Hijo amado. ¿Qué dice? Escúchenlo. ¿Sí? Entonces, en el orden del tiempo, vamos a poner todo en orden. En el orden del tiempo, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Escuchar. ¿Por qué? Porque si no escuchamos al maestro, va a pasar lo mismo que María Magdalena. Va a pasar que el día después de la resurrección, los discípulos de Maús, ¿sí?, porque no escucharon, se terminó el mundo para ellos cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, expirando, ¿sí? Para ellos se perdieron completamente. Pero en la resurrección Jesús viene y no se queda solamente, desciende a los infiernos, pero viene otra vez porque nos conoce. De tal manera que viene a fortalecernos en nuestra fe. Viene a levantarnos y viene a darnos vida, a recordarnos que no fue en vano la muerte. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque si Él murió y no resucitó, todo se terminó. No hay esperanza, no hay vida. Pero viene a confirmar con sus hechos que Él, después de haber resucitado, no nos ha abandonado. Se quedó en la Eucaristía
Lucas 24. Y ustedes lo pueden leer en su casa para que se den cuenta de lo importante, resurrección y manifestación de Jesús. Dice, aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte? Y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel y sin embargo ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres que han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Palabra de Dios. Ahora los 11 entran en la plenitud del mensaje pascual gracias al encuentro con el resucitado. Él les descubre el sentido profundo de las Escrituras y los envía como testigos a predicar la conversión y el perdón de los pecados para todos los hombres. Para esta enorme tarea los discípulos cuentan con la ayuda y la fuerza del Espíritu, que es quien guía el anuncio de la buena noticia en el tiempo de la iglesia, como se advierte leyendo el libro de los Hechos. Palabra de Dios. Se dan cuenta que Jesús ve que aún estamos débiles, ¿sí? Se pasó enseñando y hablando acerca de él, de lo que tenía que padecer. Hace mención del Antiguo Testamento. Pero los discípulos, en su tristeza, que iban caminando ya sin un horizonte, habían perdido la mirada, habían dejado de escuchar lo que Jesús les había enseñado. Pero él siempre se va a hacer presente a través de la comunidad. Dice que iban solos, ¿sí?, platicando, tristes, pero Jesús, que al manifestarse, al hacerse presente en sus vidas, viene y les recuerda, ¿sí?, viene y les enseña. Y no solo eso, hace mención sobre lo que es la Eucaristía, ¿sí? Es ahí donde ellos comprenden la importancia de que ya habían tomado un camino, ¿sí?, pero habían dejado a los apóstoles. Y con esto entienden la importancia de caminar en comunidad, porque no estamos solos. Pero si tomamos esa decisión de aislarnos, de cuando tenemos una dificultad o un problema, esa actitud muchas veces tomamos que no es la correcta, porque se nos olvida que en la comunidad Jesús se hace presente en la Eucaristía. Recibimos el banquete de su palabra todos los días. Vemos que hay un grupo de oración, hay muchos ministerios, ¿sí? Y en esos momentos de debilidad, de tristeza, de mansedumbre, de nosotros encerrarnos en nuestros problemas, pues no podemos ver, no podemos escuchar. Pero sí es una decisión regresar a la comunidad. En esto tenemos que tomar actitudes que podemos encontrar en la palabra de Dios, reflexionando y meditando. Cuando la Virgen María perdió a nuestro Señor Jesús, que fueron al censo, ¿sí?, lo perdió, ¿en dónde? Dice que ¿dónde lo dejó a Jesús? Lo dejó en el templo, ¿sí? Lo perdió, porque dice que iban caminando y de repente se dieron cuenta que Jesús ya no iba con ellos. ¿Ok? Entonces ella se regresa, ¿y a dónde regresó? Y ahí donde lo encontró, ¿sí o no?
¿sí? Ustedes ven la actitud. Los discípulos de Emaús estaban totalmente perdidos, pero ella siempre tenía a Jesús, ¿sí? Y así como lo perdió, regresó donde lo había dejado y lo encontró ahí. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Porque nosotros tal vez ya no nos confesamos, no hemos venido a la Eucaristía, estamos viviendo dificultades, problemas, que es normal porque somos humanos, ¿sí? Pero se nos olvida que de pequeños nos llevaban a Jesús, al templo. Hoy tenemos que hacer lo mismo. No podemos caminar andando a ciegas, porque hoy nosotros somos o fuimos bautizados. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer vida a la palabra de Dios en nosotros con nuestro ejemplo. Dando ejemplo, pero lo más importante, siendo ejemplo, porque hay niños que me están viendo, hay personas que me están observando mi comportamiento. Y en esto nosotros tenemos una misión, tenemos una responsabilidad. Pero haciendo un compromiso con Dios, el Señor nos va a bendecir. Él nos va a proteger. Y venga lo que venga, me puedo tambalear en el momento de la tribulación, pero no voy a caer. Y si caigo, está la mano de Jesús para levantarme. Hay una comunidad. Hay alguien que siempre va a estar orando. Lo que tengo que hacer yo es siempre dejarle saber a la comunidad, al hermano: mira, ora por mí, tengo esta dificultad, tengo este problema, y veremos los prodigios de Dios. Lo que quiero decir con esto, que no podemos aislarnos. Ese tipo de actitud de la Virgen María, de regresar a buscar a donde había dejado Jesús, la tenemos que llevar en nuestra vida, hacerla presente, hacerla vida, para que nosotros caminemos con seguridad. Ahora vamos a ver la actitud de Pedro. En el capítulo 20 de Juan, en el versículo 19: aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes, y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes, y añadió: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Palabra de Dios. Dice que estaban con las puertas cerradas. ¿Qué me quiere decir a mí con las puertas cerradas? ¿Qué entendemos? Tenían miedo, ¿sí? El corazón, ¿sí? Cerraron el corazón por completo a lo que Jesús les había enseñado, a lo que Jesús les había dicho, lo que Jesús había proclamado. Cerraron su corazón con ese miedo que no viene de Dios. Y es ahí donde ya no pensaban como tenían que hacerlo, como Jesús les había enseñado. Por ese miedo que los tenía esclavizados, ese miedo que los tenía paralizados, ese miedo que los tenía totalmente atolondrados. Es ahí donde Jesús precisamente viene y se les aparece, ¿sí? Estando las puertas cerradas, estando su corazón, Jesús viene a darnos esa paz, ese gozo, esa alegría, esa seguridad. Y lo primero que nos dice: la paz esté con ustedes. Es ahí donde nosotros siempre pedir por esa paz al Espíritu Santo. Pero nos enseña que esas puertas cerradas es el corazón. Más adelante vemos a Pedro. Dice en el capítulo 21 de Juan: misión evangelizadora de la iglesia. Poco después, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. En esto dijo Pedro: voy a pescar. Los otros dijeron: vamos contigo. Salieron juntos y subieron a la barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. Al clarear el día se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo a Pedro: es el Señor.
Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Al saltar a tierra vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan ahora algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y bajó a tierra. La red llena de peces, en total eran 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer algo. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y lo repartió, y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. ¿Qué encontramos aquí? Un Pedro con esa pronta actitud, sea porque era su forma de ser, esa actitud que Jesús le decía algo y yo lo hago, Señor. Estaba pronto a hacer las cosas, tal vez no pensaba, no meditaba, pero esa actitud también nosotros tenemos que tenerla, porque en nuestro caminar nos damos cuenta que Jesús a cada uno de nosotros nos ha llamado. Y esto es parte de saber que si Jesús me ha llamado, yo tengo que estar consciente de esa responsabilidad que tengo para esa misión que Dios me ha encargado, empezando por mi familia. Si hoy yo estoy caminando con Jesús, yo tengo que perseverar. Yo tengo que formarme, dejarme formar para entonces caminar con esa seguridad que muchas veces no la tenemos y tambaleamos, ¿sí? Nos vemos frágiles, nos vemos débiles. Cualquier acontecimiento que pasa a nuestro alrededor, que un familiar, que algo, no tengo esa seguridad de ese Espíritu Santo que habita en mí, porque me he olvidado, porque he dejado de escuchar a nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que pasa con Pedro. Pedro, siendo el encargado de los 12, toma una decisión que, como estaban los discípulos de Maús, como hoy podemos estar nosotros, como estaba María Magdalena, como había muchos, que es de decir, bueno, ya el Señor murió, voy a seguir haciendo lo que hacía antes. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Pescar. Y dice, yo voy a pescar, y los demás dicen, pues yo también voy contigo. ¿Mateo era pescador? No. ¿Sí? Pero también se va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejaron de creerle a Dios. Pero Jesús dice que se vuelve a manifestar, es la tercera vez. Vuelve a enseñarles por dónde tienen que ir. Pero una reacción de Pedro. Fíjense hasta qué punto estaba Pedro. Dice, al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella. ¿Qué quiere decir? En algunas traducciones dice que estaba desnudo. ¿Sí? No estaba preparado. No, es que espiritualmente ya estaba, ¿sí?, muerto. Espiritualmente ya se le había terminado, se le olvidó que Jesús le había dado una misión, que había soplado el Espíritu Santo sobre ellos, que lo había escogido a él. Pedro, tú eres piedra, ¿sí?, que le había revelado su identidad. Entonces estaba totalmente desmoralizado, porque ya no podía, en su humanidad se le hacía difícil, ¿sí?, creer, y viendo a Jesús que estaba crucificado, pues se le hizo difícil desde el principio creerle a Jesús que iba a resucitar. Por eso viene que a los discípulos de Maús y a ellos mismos viene y le recuerda las Escrituras, que era necesario, ¿sí? Pero ¿por qué son tan insensatos? ¿Sí? Porque no puso atención Pedro en esos momentos, lo que Jesús les enseñaba por esos 3 años, pero le dejó una misión, le dejó una identidad. Pero al ser de esa manera, afrontar su realidad en el momento que ya vio que Jesús no estaba con ellos, pues esa es la actitud que toma. Entonces, hasta el punto que estaba totalmente desmoralizado. Dice, los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Dice,
Ahí habla de una barca. ¿Por barca qué entendemos? Es muy sencilla la pregunta. La iglesia, ¿sí? Entonces, dice, al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, ¿sí? Muchos, así como Pedro en ese momento que escuchó que le dijo, es el Señor, le dijo Juan, ¿sí? Vean la reacción que toma inmediatamente. Se avienta al agua y no lo piensa, ¿sí? Ahí viene y su fe vuelve otra vez, es el Señor. Dice, es el Señor. ¿Y cómo se sentiría él cuando ya le había dado una misión, le había dado una identidad? Caminó con él 3 años. Entonces, mira esa reacción, no lo piensa y se avienta al agua. Así como estaba, se amarró la túnica y vámonos, ¿sí? Y los otros discípulos necesitaron que llegar a la otra orilla, pero a través de la barca. Muchos en nuestra fe somos débiles. Muchos en nuestra fe tal vez somos fuertes como Pedro, pero llega un momento en el cual flaqueamos, somos débiles. Pero en ese momento, cuando viene otra vez el Señor y nos llena de su Espíritu Santo, rápidamente volvemos al camino, volvemos a esa misión que Dios nos ha encomendado. Y tenemos que ver que no todos somos iguales, pero Pedro viene y les ayuda, ¿sí? No se va solo, sino que viene y dice, los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Al saltar a tierra vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan ahora algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca. Simón Pedro subió a la comunidad, a la iglesia, y bajó a tierra la red llena de peces. En total eran 153 pescados grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Y Jesús les hace la invitación. Dice, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y lo repartió, y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Vengan a comer algo. La red llena de peces en su momento, 153, representaba el mundo entero en su momento, ¿sí? En su momento eran 153, que es lo que representaba a la humanidad. Es ahí donde nosotros vemos la importancia que después de estar en la noche nosotros sabemos que es cuando hay oscuridad, cuando no vemos, cuando no caminamos con seguridad. Pero sabemos que para cada anochecer hay un amanecer. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que en el momento de la tribulación siempre tenemos que depender de la oración, esa comunicación con el Padre, esa comunicación con la comunidad. En el momento más difícil de nuestra vida, una enfermedad, problemas con la familia, ¿sí? Esos son anocheceres, pero tenemos que dar en cuenta que Jesús venció la muerte, ¿sí? La muerte es un túnel, pero que al final está la luz de Cristo. Si no estuviera esa resurrección, ese túnel seguiría en oscuridad y así anduviéramos. Muchas veces, como no tenemos en cuenta la importancia de caminar dentro de la iglesia como comunidad, de congregarnos, por eso es que somos débiles, porque si somos débiles no estamos comulgando, no estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué pasa con esto? Espiritualmente me estoy muriendo. No tengo la seguridad, no tengo esa fortaleza, no tengo esa fuerza que me viene de Dios. Porque como testimonio, si yo en mis dificultades que he tenido, si yo no me hubiera acercado a Dios, hoy no sé dónde estuviera mi familia, no sé dónde estuviera yo. Y les digo esto porque suena como irónico, no tengo vicios, ¿sí? Pero había sacado a Jesús de mi vida. Entonces me pongo a reflexionar. Si Jesús no está en mi vida, si Jesús no está en mi familia, en mi matrimonio, ¿dónde estuviera yo? Es ahí donde yo reflexiono y digo, vale la pena seguir, vale la pena continuar, porque es ahí donde me doy cuenta que cada vez que yo recibo el cuerpo y la sangre, que cada vez la anemia, es ahí donde espiritualmente tenemos que estar, mira,
siendo fortalecidos a través de la palabra de Dios, involucrarnos más en las cosas de Dios que es necesario, porque la gente me está viendo. Si yo tengo que tomar una decisión, tengo que estar orando, tengo que estar consciente de que presentarle mi proyecto a Dios y es su voluntad, y es ahí donde, si es su voluntad, Él me va a bendecir de esa manera. Pero es ahí donde yo tengo que caer en cuenta la importancia de que en ese tiempo de Pascua, de resurrección, Jesús venció la muerte. No estamos solos, Él camina con nosotros todos los días. Cada vez que alguien me invita o me habla de Dios, es Jesús hablándome a través de esa persona. Pero yo tengo que ser humilde. Aunque yo sepa que sé mucho, tengo que ser humilde, porque más adelante yo no sé el futuro. Tenemos que vivir el presente, preocuparnos del hoy, que el mañana Dios sabrá. Y si yo me preocupo del hoy, ¿qué quiere decir? Preocuparme por los demás. Muchas veces, como me preocupo nada más por mí, pues ya los demás no me interesan, ¿sí? Porque no estoy viviendo mi fe. Pero cuando yo me preocupo del hoy, tengo que ver a mis hermanos. Si alguien está en necesidad, hacer el rosario, venir a la Santa Misa, porque es bien para mí. Dices, ¿es salvo? ¿Y tu familia qué? Será salva. Entonces tengo que tomar la iniciativa yo, aunque no me guste, por mis familiares, donde quiera que se encuentren. Aunque me digan lo que me digan, yo tengo que ser humilde, porque ya entendí, porque ya me di cuenta la importancia de Jesús estar en mi vida. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso es lo que nosotros tenemos que poner en claro, tomar esa actitud. En el momento que Jesús estaba siendo crucificado, que ya estaba en la cruz, habían dos ladrones, ¿sí? Uno, ¿qué es lo que hacía? No se burlaba de él. Se burlaba. En el momento de la tribulación, él seguía en lo de él, ¿sí? Pero el otro, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pidiendo misericordia, pidiendo perdón. Es ahí donde nosotros tenemos que ver las dos actitudes. ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros? En el momento de mi tribulación, de mi problema, de mi enfermedad, ¿voy a blasfemar a Dios? No. ¿Voy a maldecir? ¿Voy a pelearme con todo el mundo? ¿O voy a tomar la otra actitud del otro ladrón? ¿Sí? Que se arrepintió, que pidió perdón, que reconoció a Jesús en esos momentos de dificultad, que para muchos de nosotros es un momento de, si me dicen un cáncer o algo, yo creo que va a ser difícil. Pero si uno comienza a perseverar, si uno comienza a formarse, si uno comienza a disciplinarse, a educarse, si uno se sacrifica, ¿sí? Voy a estar fuerte en el momento de cualquier situación, cualquier problema. Y en vez de maldecir, voy a bendecir. Y una de las cosas que tenemos que aprender también es bendecir, hablar siempre como Dios pide. Bendecir quiere decir hablar bien. Maldecir, ¿qué quiere decir? Mal decir, hablar mal. Entonces muchas veces no bendecimos y maldecimos inconscientemente. Pongo un ejemplo. Si muchas veces vemos a los niños, ¿sí?, que están pequeños y muchas veces no confiamos si tienen un vaso o una taza, algo que se va a quebrar. Y uno le dice, no la vayas a tirar. ¿Qué se le queda en la mente? Tirar, ¿sí? O sea que tenemos que cambiar nuestra forma de nuestro vocabulario y nos vamos dando cuenta que tiene sentido, porque si yo le digo tirar, el niño la va a tirar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que me voy a enojar, ¿sí? Pero si uno cambia su mentalidad, su vocabulario, y dice, por favor ten cuidado, agarra fuerte esa taza. ¿Qué es lo que le queda en la mente? Agarrar fuerte la taza, ¿sí? Entonces muchas veces no recibimos esa bendición porque estamos, ¿qué? Maldiciendo. O sea que antes de uno decir algo, uno tiene que saber lo que va a decir. Muchas veces tal vez queremos bendecir a los hijos, pero le estamos hablando mal. Cuidado y te caes. Se los digo por un ejemplo, que una persona iba en bicicleta con su esposa y le dice el señor, más bien la señora le dice, adelántate, porque, o fue al revés, que el señor le dijo, pero le dijo, cuidado y te vas a caer, ¿sí? Pues iba adelante, cuando escuchó un grito, se cayó la señora, la tuvieron que llevar en el hospital, iba en la bicicleta, ¿sí? Se cayó y por aquí le tuvieron que coser. Pero yo vengo a reflexionar con todo esto, y si le hubiera dicho ten cuidado o vámonos con cuidado,
Pero le digo, y cuidado y te caes. Sí, él iba adelante y de repente escuchó el grito y llegó la ambulancia, creo que se la llevaron aquí hasta Orlando, la trajeron. Entonces, por eso tiene que tener cuidado, bendecir a nuestros hijos de la manera adecuada, para que entonces ellos también vayan recibiendo ese vocabulario, esa disciplina, esa educación. Entonces, por ahí tenemos que comenzar, si esas son parte de nuestras debilidades. Ver también y tomar en cuenta que en esta Pascua nos podemos identificar como Pedro, como los discípulos de Emaús, como María Magdalena, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que caer en cuenta la importancia de nosotros estar conscientes de nuestra humanidad, pero estar conscientes que Jesús resucitó, Jesús está vivo. Tenemos que hacerlo presente en nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vida que Dios espera que como cristianos que somos, como cristianos católicos que somos, seguir adelante. Nada de lo que venga a mí me va a hacer caer, porque yo confío en Jesús, porque yo estoy haciendo su santa y divina voluntad. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Pero tengo que dar de mi tiempo, tengo que sacrificarme, tengo que ser consciente. No es lo que cansa, no es la subida que cansa a la montaña, sino la piedrita en el zapato. Y podemos reflexionar sobre eso. Es ahí donde tenemos que estar perseverantes, donde tenemos que estar conscientes. Hay una enseñanza que dice Quo Vadis Domine, una capilla que está en Italia, y ahí en esa capilla dice que iban caminando en el tiempo de la persecución a los cristianos, iba Pedro e iba Marcos, pero cuando viendo que estaban siendo perseguidos, ellos ya se regresan para Jerusalén, ¿sí? Pero en ese regreso a Jerusalén viene Jesús y pasa por ahí, pero él va hacia Roma. Y viene Pedro y le dice, Señor, ¿a dónde vas? Dice, voy a Roma otra vez a morir por ti. Y dice, a ser crucificado. Y Pedro se queda viendo y dice, no, Señor, ¿cómo va a ser? Dice, que vaya Marcos, ¿sí? Entonces, no es cierto. Vean lo que pasa. Pedro entendió el mensaje, ¿sí? Terminó dando la vida en una cruz, no como Jesús, sino de cabeza, ¿ok? Y Marcos, ¿qué fue lo que hizo? Escribió un evangelio, ¿sí? Entonces vean la actitud de ellos, de que sí se tomaron en serio las cosas de Dios, y la palabra de Dios es radical. Por eso Jesús dice, dame un sí o dame un no. De lo contrario, nos va a vomitar si somos tibios. Mantenernos ahí en pie, dice, manténganse en oración para que no caigamos en tentación. O sea que tenemos que estar conscientes de la responsabilidad de estar despiertos, de estar siempre orando, porque esa es la comunicación con Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y esa actitud tenemos que tomar de los apóstoles. Ver a Pedro en su momento que flaqueó, que negó a Dios, pero en su momento Dios le dice, perdona 70 veces 7. ¿Y qué fue lo que hizo en la cruz Jesús? Perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente cuando Jesús estaba enseñándoles a ellos, sino que en los hechos, ¿sí? O sea, que fue coherente con sus palabras, con su vida y con sus hechos. Así nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tal vez hoy hablamos bonito, pero al rato los hechos me dejan y me dicen y hacen que las otras personas, ¿sí?, que van a caer por mi comportamiento. Que si yo les hablé de paz y allá afuera hago guerra, ¿sí?, estoy haciendo un escándalo, soy piedra de tropiezo para los hermanos. Pero si yo estoy en comunión con Dios, estoy haciendo su voluntad, si estoy orando, ¿qué va a salir de mí? Dios. Si tengo a Dios, voy a dar a Dios. Esa tiene que ser mi prioridad, esa tiene que ser mi vida. Porque yo tengo hijos, yo tengo familia y lo mismo ustedes, tienen hijos, tienen sus esposas. Por cada uno que se nos pierda, Dios nos va a pedir cuentas. Por eso es que si yo, en mi caso, Dios me llamó a mí como padre de familia, como esposo, yo tengo la responsabilidad de que el día que Dios me llame, me va a pedir cuentas. Mencionamos, por ejemplo, el padre que está pues en una situación crítica. Hasta el último momento de nuestra vida vamos a ser tentados. ¿Ok? ¿Cómo fue tentado Jesús?
por Satanás, pero ¿de qué manera? Ok. Dándole poder sobre todo si lo obedecía a él. Pero en sí, vamos a profundizar. Jesús fue tentado con la misma palabra de Dios. ¿Ok? Nosotros somos tentados fácilmente porque no conocemos la palabra de Dios. Decía San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Si fue tentado por la palabra, lo mismo va a pasar con nosotros. ¿En dónde fue tentado Jesús? En el desierto. ¿Pero qué se convirtió el desierto? En soledad interior, No, espiritual, ok. debilidad espiritual. Pero ese desierto es un lugar de oración. Porque Jesús dice que se fue al desierto a orar. ¿Ok? Muchas veces estamos en la iglesia, es un lugar de oración, pero ahí mismo somos tentados. ¿Ok? Cuando yo tengo ese conocimiento, que voy a ser tentado en la palabra, ¿sí? En el lugar que yo estoy haciendo de oración, en mi hogar, voy a ser tentado, ¿sí? En ese lugar que se supone que venimos a orar, que venimos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, también somos tentados. Pero Jesús supo responder a la tentación, porque conocía la palabra de Dios, porque estaba en comunión con el Padre. ¿Ven la diferencia con nosotros? Pero nos está enseñando el camino que Él iba a padecer y que padeció hasta el final. Y lo vemos en la cruz, también fue tentado. El discípulo, el ladrón que no se arrepentía, que lo seguía injuriando, que le dice: si eres Dios, bájate de la cruz, sálvate. ¿Sí? Si Jesús se pone a hacerle caso, Él se hubiera bajado como si nada. ¿Sí? Ahí fue tentado hasta el último momento, así también nosotros. En el momento que nosotros andamos bien, tal vez económicamente o espiritualmente, también vamos a ser tentados ahí. Y más cuando estamos en el suelo. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender de cómo Jesús pudo superar esas pruebas, esas tentaciones. No estamos exentos, porque precisamente vino a enseñarnos y que nos diéramos cuenta que lo mismo que hicieron con el árbol verde, dice, que no harán con el seco. Y el enemigo es el número uno, pero muchas veces no es el enemigo, es uno mismo. ¿Sí? Los tres enemigos de nosotros, ¿cuáles? Mundo, demonio y carne. Es ahí donde nosotros, si estando conscientes de esos tres enemigos, yo tengo que estar orando, yo tengo que estar perseverando. Tal vez me canse, pero no tengo que desfallecer. Siempre tengo que pedir a mi compañero: ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí, donde quiera que yo vaya. ¿Sí? En la Eucaristía tenemos la oportunidad de orar por todos los enfermos, por las almas del purgatorio que nadie se acuerda. Es ahí donde profesamos nuestra fe, donde nos damos cuenta y caemos en cuenta que realmente si no hay unidad, si no hay comunidad, no vamos para ningún lado. Entonces este tiempo de Pascua tenemos que entender, ¿sí? Y aceptar que así es como Dios nos ha pedido, que nos mantengamos en oración. Y más adelante, en el día de Pentecostés, anteriormente Jesús manda a sus discípulos cuando Él caminaba con ellos y les dice: no vayan a los pueblos paganos. ¿Por qué les dice eso? Les da una orden, que sí, que vayan y lleven la buena nueva, pero dice: no entren a los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque primero había que, creo yo, evangelizar a los de su propio pueblo. Sí, tiene razón, pero hay un porqué. No estaban preparados porque no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? Muchas veces vamos a tener las ganas de querer, saliendo de un retiro, hacer lo mismo o cualquier enseñanza, pero si no tenemos el Espíritu Santo, no es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios obrando en nosotros. Es el poder de Dios que nos va a hacer caminar con seguridad, que nos va a levantar, que nos va a dar vida, que nos va a restaurar, que nos va a guiar, que nos va a recordar lo que Jesús nos ha enseñado. Es ahí, teniendo el Espíritu Santo, podemos hacer la diferencia. Y lo vamos a ver en el día de Pentecostés, pero ustedes reflexionan en el libro de Mateo, ustedes se dan cuenta que es una orden de Jesús: no vayan, ¿sí? Porque no era el momento. Porque como es un Dios de orden, todo es al momento de Dios. Yo primero necesito formarme, tener su Espíritu Santo, para entonces sí, cumplir con esa misión, ser responsable de lo que Dios me está encomendando. Pero si no estoy preparado, si no tengo el Espíritu Santo,
me voy a cansar, me voy a fatigar y voy a tirar la toalla. En otras palabras, como si alguien quiere, por ejemplo, no sé, en box, que son ya 9 años que no veo el box, ¿sí? Desde que me convertí. Pero si yo no me mantengo en condición física, me voy a cansar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar conmigo? Ya cansado, ya no voy para ningún lado y ahí me van a pegar. Te derrotan. Sí, pero si yo me mantengo en esa condición física que para nosotros sería la Eucaristía, la palabra de Dios, la oración, todas esas maneras de acercarme a Dios, voy a estar fuerte. Y cuando venga el enemigo, yo voy a estar fuerte y voy a poder responder. Es ahí donde yo tengo que hacer la diferencia, donde yo tengo que dejar ya la apatía, la pereza. Esos son los enemigos del alma, ¿sí? Mundo, demonio y carne, me voy a cansar. Pero también tenemos las virtudes, ¿sí? Contra pereza, ¿qué dice? Diligencia. Entonces, cuando uno va nutriéndose de la palabra de Dios, uno va viendo que sí se puede. De lo contrario, vamos a ser tentados y vamos a caer. Vamos a, en vez de hacer lo de Jesús, vamos a hacer todo lo contrario, ¿sí? Me voy a meter a esclavizar más horas en el trabajo, me voy a ir alejando de Dios, no tengo esa prioridad o ese orden en su momento, pues ¿qué va a pasar conmigo? Estoy desobedeciendo. Dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Vuelvo y se los digo, como Dios es un Dios de orden, es Dios, familia y trabajo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el trabajo primero y pretendemos que nos vaya bien cuando no le estamos dando a Dios, ¿sí? Ponemos la familia, ¿sí? Y lo mismo pasa, no hay ese orden. No esperemos que nos vaya bien. Dios, familia y trabajo. Un sacerdote hablando sobre los matrimonios dice Dios, familia y si se puede el trabajo, ¿sí? Porque es importante sembrar en nuestra familia, pero como todavía no hemos escuchado lo que Jesús dice a través de la transfiguración, escúchenlo, ¿sí? Tenemos que estar atentos porque siempre vamos a ser tentados, que si hoy tenía que estar aquí, el trabajo me espera y no puedo otro día, pero la bendición es para mí. No estoy diciendo que no trabajemos, sino que hay que poner prioridad, organizarme, para que entonces sí, haciendo la voluntad de Dios, teniendo a Dios primero, puedo amar al prójimo, puedo llevar a Cristo a mi familia y puedo trabajar en paz. Pero si me agito con que la renta y esto y lo otro, mira, yo tengo ahorita 2 meses que no estoy pagando renta, ¿sí? Yo me comprometí con Dios desde el primer momento que tuve una experiencia con Él. Son casi 9 años, en agosto hago 9 años, ¿sí? Son 5 años haciendo el rosario todos los días. Pero yo hice un compromiso con Él. Tal vez no tengo económicamente, no estoy bien, pero mi prioridad es Dios. Camino con seguridad porque siempre estoy buscando de su palabra. Siempre lo estoy buscando y sirviendo en los retiros. Siempre estoy en la Eucaristía confesándome. Me llevó a trabajar casi 7 años en Holy Redeemer como sacristán. Me estuvieron pagando. Pero yo sé que Él me llevó. Que muchas veces el hombre hace lo contrario. La gloria a Dios. Dice Hebreos 12:2, mantengan su mirada en ¿quién? En Jesús. Que nada de lo que veas aquí, lo que veas acá, a tu izquierda, a tu derecha, te distraiga. Mantente, ¿sí? Enfocado, firmes, esa fe. Así como un tiempo estuve espiritualmente, hasta les he dicho, 8 misas sirviendo, ¿sí? Muchos me decían, oye, te vas a hacer, vas a orinar agua bendita, ¿sí? Pero en mí es una alegría y un gozo haber muchas veces hasta comulgado 5 veces. En un entierro, en una misa en una boda, en un aniversario, en bautizo, ¿sí? Y yo lo hice, pero siempre dando gracias a Dios. Pero fue el que me llevó, yo tuve que aprovechar. Yo no perdí el tiempo, escuchando la homilía del Padre, sirviendo por acá, de muchas maneras. Me nutrí y sigo todavía recibiendo de Jesús. Pero era su Espíritu Santo que me daba esa alegría, ese gozo por las cosas de Jesús. Entonces, hagamos caso a Jesús, pongamos atención siempre en su momento, reflexionar y meditar, que es para bien nuestro, para bien de nuestra familia. Y es ahí donde vamos a ver el por qué Dios nos ha llamado. Quisiéramos que estuviera lleno, pero a nosotros nos ha dado, sembremos afuera, no esperemos ver esa cosecha, tal vez no nos va a tocar, pero lo que sembremos, el Señor nos va a bendecir.
haciendo énfasis con el padre, pues fue llamado, sirvió en la comunidad, él tuvo su llamado, tuvo que desprenderse de muchas cosas. Y tal vez no hemos caído en cuenta, pero viendo a esa persona, también nosotros podemos hacer lo mismo, ¿sí? No estoy diciendo que hay que regalar todo esto y lo otro, no, desprenderse del egoísmo. En otras palabras, vamos a morir en este día al egoísmo, a la gula, a aquello que me aparta de Dios. Y es ahí donde yo voy a nacer amando, sirviendo, perdonando, ¿sí? Morir al odio, que no me permite estar en paz con el Señor y por ende me voy a enfermar. O sea, con estas palabras que les quiero decir, nuestra mentalidad tiene que ser diferente, si es que no la es como Dios espera que seamos, pero siempre orando en comunidad. Y es ahí donde vamos a ver la diferencia. Ir al confesionario lo más pronto que pueda, no importa que me escuchen, no importa que... Mira, muchas veces fui tentado dentro de la iglesia, por eso lo digo por experiencia. Me confesé varias veces, hasta 2 o 3 veces por semana, en un día hasta 2 veces. Pero yo estaba consciente que yo quería comulgar por la tarde, y yo, padre, por favor, quiero confesarme, ¿sí? Y luego terminando ahí caigo en la tentación, pero siempre le dije, Señor, que me dé asco el pecado. Pero ya yo tengo conocimiento, si me quedo con la tentación, ¿sí? O la niego. Entonces yo rehuso y me pongo a hacer mi rosario, cualquier cosa, mi rosario. Leer la palabra, porque ya no puedo detenerme a esa tentación que me va a alejar de Dios. No, me recuerdo que Jesús fue tentado y con la palabra supo responder al enemigo. Lo venció, lo derrotó. Mundo, demonio y carne. Nosotros vamos a ser tentados de esa manera, en el placer y en el tener. Poder, tener y placer. Todos los días. De muchas maneras el enemigo va a estar ahí. Poder, tener y placer. Eso fue como Dios fue tentado. Pero nosotros tenemos que ser humildes, reconocernos quiénes somos, pero con el Espíritu Santo de Dios vamos a hacer la diferencia. Es ahí donde en esta Pascua les pido de favor que reflexionemos, que meditemos, que no fue en vano lo que hizo Jesús, que esta Pascua sea diferente, que hagamos la diferencia en este tiempo de resurrección, que veamos que realmente lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, que se vea, ¿sí? Cómo yo le respondo a Jesús, cómo yo de aquí en adelante voy a caminar diferente, ¿sí? Somos y tenemos una dignidad que Dios nos ha dado, reconocerla, que no podemos pisotearla, reconocer que de Él venimos y hacia Él vamos, pero tenemos que trabajar por esa salvación, tenemos que luchar. Es ahí donde les pido de todo corazón que por favor sigamos orando, no se desanimen, porque hasta el último momento podemos caer, ¿sí? Pero si no estamos preparados, si no tenemos esa condición, lo que venimos sembrando, lo que venimos caminando 10, 20 años con el Señor, de repente en un cerrar y abrir de ojos se perdió todo. O sea que siendo conscientes podemos hacer la diferencia en medio de la oración y pidiendo a su Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar, que nos va a recordar y que nos va a enseñar lo que Jesús en su palabra siempre nos está hablando. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su honra? ¿Y a mamá María? ¿Por qué? Amén, gloria a Dios.